Bien, vamos a empezar con la clase. Posteriormente, así como vayan incorporándose, les voy dando sus calificaciones, pero ahorita vamos a empezar con la clase. La materia como tal, vamos a empezar, se llama Teorías del Presupuesto Tipológico de los Delitos. ¿Ok? Como temas vamos a ver delitos y sus elementos positivos y negativos. ¿Ok? No es otra cosa más que derecho penal. ¿Ok? Vamos a estar trabajando todo lo que tenga que ver con derecho penal. Es lo que dice que es el derecho, es el conjunto de normas jurídicas que regulan los delitos, las penas, las medidas de seguridad al victimario y a la víctima, perteneciendo esto todo al derecho público. Bien, vamos a hablar de que todos los delitos se van a regular, obvio, por códigos el Código de Procedimientos Penales, el Código Penal, ¿ok? Todo lo que tenga en un código va a estar regulando al derecho penal, ¿ok? La Constitución, los códigos de procedimientos, todo eso van a regular las medidas, van a regular las penas, van a regular los delitos, tanto las medidas de seguridad, tanto al victimario como a la víctima. ¿Por qué? Porque debemos de entender que tanto la víctima como el victimario tienen derechos, ¿ok? Todos tienen derechos. Entonces, por lo tanto, el Código Penal de Procedimientos y el Código Penal lo van a regular, todo ello lo van a regular desde ese punto de vista. Bien, vamos a hablar un poquito del derecho penal, vamos a hablar de la pena, vamos a hablar del delito, vamos a hablar de las medidas de seguridad. Vamos a ir desglosando cada uno de estos delitos, cada una de estas penas y cuáles son las medidas de seguridad que se tienen que llevar y seguir de la manera correcta. ¿Ok? Por ejemplo, el delito son las acciones u omisiones sancionadas por la ley penal. Es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Ok? David, en tus propias palabras, hola, ¿qué tal? Edilberto, ¿cómo estamos? Buenos días todavía. Buenos días. En tus propias palabras, ¿qué es un delito? Bueno, los delitos se pueden estar constituidos por el daño, ya sea a una persona o a un bien mueble o inmueble. Y esto ya puede, hacia una persona pueden ser físicos o emocionales. Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es parte de, ¿ok? Son las acciones de acción u omisión que, que deriva a un delito. Pueden ser de acción o de omisión. Por eso dice que debe ser sancionados por la ley y todo lo que está en un código de procedimientos penales o en un código penal, ya sea de cualquier estado. Acuérdense que cada estado tiene un código penal, pero el que lleva el procedimiento es el código de procedimientos, el código de procedimientos nacional penal, ¿ok? Él es el código de procedimientos, es el que nos va a decir cómo llevar todo el procedimiento y ahí no va a haber por estados. El código de procedimientos penales es para todos, es en general, ¿ok? Solamente el código penal de su estado es el que va a estar rigiendo, con, valga la redundancia, a su estado. Pero de ahí en fuera, el código de procedimientos penales, eso es totalmente para todos, ¿ok? ¿Por qué? Cada, Ajá, adelante. profesor, lo que comenta usted, cada entidad federativa debe de llevar su código de procedimientos penales. No. Un código de procedimientos, el código de procedimientos penales, por eso es Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código de Procedimientos es para todos. Lo que tiene cada entidad es un código penal. Entonces, el código de procedimientos penales es a nivel nacional. Exactamente. Ajá. Por eso Y es, el código penal es el que lleva cada entidad federativa.
Exactamente, ese el Muy Código bien. Penal es para cualquier estado. Van a decir exactamente lo mismo, solamente lo que pueden cambiar son artículos, a lo mejor el delito de robo está tipificado en el 230 y tantos del Estado de México y no sé, en Veracruz a lo mejor lo tiene el 120 y tantos, ¿ok? Van a cambiar un poco los códigos y van a cambiar ligeramente, no mucho, ligeramente las penas, ¿ok? ¿Por qué? Porque todavía hay algunos lugares un poquito alejados que se basan a usos y costumbres. Entonces, por lo tanto, cambian un poquito las penas. A lo mejor si aquí el robo se tipifica en, no sé, en 5 años en adelante, dependiendo del tipo de robo, desde 5 años hasta 20 años. A lo mejor en el otro se tipifica de 4 años a 15 años. Nada más lo único que está cambiando son 1 año o 2 años la diferencia, pero de ahí en fuera, realmente el Código Penal es prácticamente en todos los estados va a ser el mismo, nada más cada quien va a tener en su estado, va a tener su propio código, pero el Código Nacional de Procedimientos Penales, eso es para todos. Así estés en Cancún, así estés en Tijuana, así estés en Baja California, en Chiapas, el procedimiento va a ser exactamente el mismo. ¿Ok? Acuérdense que en los códigos penales hay algunas que están derogadas o abrogadas. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, si no existe tal delito, a lo mejor en el código penal de tu estado, pero sí se va a tipificar en el código de procedimientos penales. ¿Ok? Si no existe ese delito, porque a lo mejor lo derogaron, entonces en ese momento puedes tú recurrir al Código de Procedimientos Penales y ahí va a aparecer, ¿sale? Van de la mano los dos, tanto el Código de Procedimientos, eso ahorita lo vamos a ver, en objetivo y subjetivo, cada uno lo va a manejar a su manera, pero el que es general para todos es el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿ok? Bien, vamos a desglosar por qué es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Perdón, profesor, una pregunta. Adelante, adelante. Sí. ¿Y aquí con qué objetivo? ¿Tiene de que cada entidad federativa tenga su propio código y se maneje un código nacional? Bueno, lo que les estaba comentando, cuando el delito no es grave, cometes un delito, pero no es grave, ¿ok? Por eso hay tipos de delitos graves y, obvio, delitos no graves, ¿ok? Tú lo puedes manejar con tu mismo código, un delito no grave en tu entidad federativa y poner tú la sanción, el Estado pone la sanción dependiendo a su código. Cuando el delito es grave y no lo tipifica tu código, entonces ocupamos el Código de Procedimientos Penales, ¿ok? Pero se supone que cada entidad federativa para eso tiene su código. Solamente cuando realmente no aparece o el delito es grave, entonces sí ocupamos el Código de Procedimientos Penales. ¿Para qué? Para llevar todo un procedimiento, ¿ok? Para llevar todo el procedimiento de la manera correcta, ¿ok? Pero esa es la idea de que cada entidad tenga su propio código. ¿Para qué? Para que trabajen bajo su mismo código, ¿ok? Y solamente cuando deben de haber el proceso, quieran saber todo un proceso completo, entonces ocupamos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y cuando no haya el delito como tal, puedes ocupar el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero mientras ocupas tu código penal de tu estado, ¿ok? Y abusado con eso, muchachos, les voy a decir por qué. Porque a lo mejor tú estás en Tijuana, decir, ¿no? Y allá, por ejemplo, el robo simple no es tan severo su sanción. A lo mejor el robo lo tipifican con 2 años o 3 años. El robo simple, ¿eh? Con 1 año o 2 años. ¿Ok? Pero si en el Estado de México o Distrito Federal no, son un poquito más severos. Se tipifican con 5 años, 2 días, 3 días. ¿Cuánto tiempo tenemos
Eso va para los dos. ¿Cuánto tiempo tenemos para alcanzar fianza? ¿Hasta qué año tenemos para alcanzar fianza? A ver, coméntenme. ¿Qué año? Profesor, Mande. para la fianza, o sea, es lo que usted comenta, dependiendo el daño, ¿no? Sí, depende. Aquí dependería el daño y se daría una fianza en el momento que el juez determina, o sea, la aprobación de la fianza o no. Sí, pero debemos de entender que Profesor, el código perdón, penal y el para código, alcanzar fianza tiene que ser, la sanción tiene que ser menor a 5 años, ¿no? Si es por ejemplo, un año, 4 años, 11 meses, todavía se alcanza fianza. Pues es un año, perdón, 5 años, 3 días, ya no alcanza fianza porque ya excedió el plazo de 5 años. exactamente. Nosotros alcanzamos fianza hasta 5 años. 5 años, 1 hora, ya no alcanzas fianza, ¿eh? Y tienes que cumplir los exactos. ¿Ok? Por eso cuando el delito es grave, hacemos la sumatoria de lo mínimo con lo máximo. ¿Ok? Y lo que salga, eso es lo que les dan. ¿Ok? Se divide entre dos y lo que salga, eso es lo que les dan de, de, de pena. Acuérdense que así seas violador, hayas matado, tienes ese derecho de sumar la mínima. Por ejemplo, en una violación, la mínima son 10 años, la máxima son 42 o 43 años. Se suman y se dividen entre dos y lo que se salga de esos dos, esa es tu pena. ¿Ok? Esa es la pena. Pero tú mínimo, para que tú alcances fianza, necesitas tener 5 años exactos. Si tú alcanzas 5 años exactos, sin más, ni 1 hora, ni minutos, ni nada, tú alcanzas fianza sin ningún problema. Pero si tienes 5 años, 1 hora, con esa hora hacen que cumplas tus 5 años en la cárcel. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, son 5 años como mínimo. Y eso es lo que yo les comentaba. Cada entidad federativa tiene su código y en su código cada quien maneja sus penas a conveniencia de su estado. ¿Ok? Robo simple, a lo mejor en Tijuana, como saben qué tipo de problemas hay, el robo simple a lo mejor lo tipifican con menos años o lo tipifican con mayores años. ¿Ok? Aquí va a ser dependiendo el estado, dependiendo qué tanto inseguridad haya. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, robo simple, en el Estado de México mínimo son 3 años. ¿Ok? Sí alcanza fianza, no tenemos ningún problema, pero mínimo son 3 años. ¿Ok? A lo mejor en otro estado con mayor índice delictivo sube esos años, a lo mejor llega a 5 o 6 años, entonces ya no alcanza fianza. ¿Ok? Cada estado va a tener su código penal, por eso tiene cada quien su código penal. Realmente les digo, no crean que varía demasiado, no. No cambia tanto, pero sí cambia dependiendo del estado en el que estás. ¿Ok? Sobre todo en delitos no graves, cambian mucho, ¿sale? En delitos no graves sí cambian mucho. En delitos graves no. Delitos graves casi por lo regular, todos es un estándar. Obvio, no alcanzas fianza en un delito grave. ¿Ok? En un delito grave, si no alcanzas fianza. Lo que les estaba comentando, vamos a desglosar cada uno. Vamos a empezar por la conducta. ¿Por qué le decimos que es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible? Es una conducta porque puede ser de acción o de omisión. ¿Qué es de acción, muchachos? Que se tenga la intención de hacerlo, es con premeditación, alevosía y ventaja. Exactamente. De acción es de que tú realmente sí quieras hacer el daño. ¿Ok? Que agarres el arma y le dispares,
que agarres un bat y lo golpees hasta matarlo. Ese es de acción. De omisión es cuando tú realmente no quieres hacer un daño, pero lo estás haciendo. Como es el dejar de dar pensión alimenticia. ¿Ok? Cuando tú dejas de dar pensión alimenticia, tu idea no es hacerle un daño de acción, no quieres matar ni golpear a nadie, pero es de omisión porque estás omitiendo dar una pensión que por ley tiene el derecho el niño de recibirlo. Y entonces, si tú dejas de dar una pensión, cometes un delito y de materia familiar pasa a materia penal. ¿Ok? De una materia familiar va a pasar a materia familiar. ¿Por qué? Porque ya va a ser un delito dejar de no dar pensión. No va a ir a la cárcel, bueno, solamente que no pague, pero de ahí en fuera no va a ir a la cárcel ni le van a dar una pena grande. Si tú en ese momento agarras y justificas que a lo mejor no tienes trabajo, que a lo mejor te despidieron, que a lo mejor lo estás buscando trabajo, ¿ok? Y que tú puedes dar en ese momento, si tú estabas dando, no sé, sueldo mínimo, por ejemplo, 2,000 y tantos pesos, y tú no tienes ahorita en ese momento, no tienes trabajo, te despidieron y todo, y tu cónyuge te está denunciando por falta de pensión alimenticia, tú en ese momento lo que puedes hacer es decir que no puedes pagar una pensión alimenticia de un salario mínimo, pero lo vas a pagar por UMAS. ¿Ok? Los sueldo mínimo, te digo, más o menos son 2,000 y tantos pesos, como 3,000 pesos quincenales. En UMAS son como 1,700 más o menos. Eso es lo que tú vas a poder dar. ¿Ok? Vas a cometer un delito, sí, porque estás dejando desamparado a un menor, porque la pensión es para el menor. En ese momento estás cometiendo un delito, pero no vas a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque vas a justificar el motivo por el cual estás dejando de dar pensión alimenticia. Por eso es de omisión. ¿Ok? Porque en ese Profesor, momento... Sí, adelante. ahora que me interrumpa. También un delito de omisión podría ser en los servidores públicos la negación de servicio, ¿no? Exactamente. El de servicio, cuando tú atropellas a una persona, tú no pretendes atropellar a la persona, tú no vas con esa idea. A lo mejor en el accidente se te volteó el coche y te llevaste al transeúnte sin querer. Eso es de omisión. Tú cometiste el delito, en ese momento lo mataste, en ese momento le pasaste el carro por encima, ¿ok? Pero tu acción no era matarlo. Tú venías circulando y obvio te golpearon el coche y el coche le pegó al transeúnte y lo mató, cometiste el delito, pero fue de omisión porque no era tu intención matarlo, ¿ok? Esa no era tu intención. Y exactamente lo que estabas comentando también son de omisión, ¿vale? Aquí la omisión, caemos en omisión. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo dentro del trabajo. Cuando nosotros nos vamos circulando por la calle en la unidad y nos dicen que alguien está siendo golpeado o que alguien fue golpeado y que está tirado y que a lo mejor requiere de atención médica y la atención que se le debe de dar como servidor público, y si nosotros no hacemos caso a ese llamado de auxilio, esa es una omisión. Exactamente. Exactamente, eso es una omisión. Tú no eres, estás detonando el arma, no estás golpeando a nadie, no estás haciendo una acción, pero estás omitiendo, estás haciendo una omisión. ¿Ok? Bien, esa es la conducta como tal, tanto de omisión como de acción. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de típica. ¿Por qué es típica, muchacho? ¿Alguien me puede decir por qué es típica? Porque se debe de encuadrar en materia penal. ¿Ok? Debes de encuadrarlo tú en materia penal. Es típica porque debe de ser un delito. Cuando nosotros exigimos algo, hacemos una demanda. ¿Ok? Cuando nosotros cometemos un delito, es una denuncia o querella. ¿Ok? Entonces es típica porque se encuadra en un delito penal y te lo va a juzgar
como tal las leyes en materia penal, un código penal o un código de procedimientos penales. Por eso se dice que es típica. Por eso estamos hablando que es típica. ¿Por qué es antijurídica? Porque va en contra de las leyes. Cuando tú cometes un delito, vas en contra de las leyes, por eso es antijurídica. Lo jurídico que es todas nuestras leyes. ¿Ok? Todas nuestras leyes, eso es lo jurídico. Todos nuestros códigos, todos nuestra constitución, todo eso es jurídico. Antijurídico es porque va en contra de las leyes. ¿Ok? Porque va en contra de nuestras leyes, por eso es antijurídico. Y culpable, porque se requiere de una persona para cometer un delito, pero que esté en sus 5 sentidos. Que no sea una persona interdicta, porque a lo mejor puede ser culpable una persona que no está bien de sus facultades mentales, puede cometer un asesinato. Pero si tiene un diagnóstico médico en el cual diga que la persona sufre de esquizofrenia, que la persona sufre de lagunas mentales, todo ese tipo de, pero que tenga un diagnóstico médico, entonces no lo puedes culpar. ¿Por qué? Porque es una persona interdicta. ¿Ok? Profesor, Sí, aquí en este de culpable es como cuando dicen delito culpable o doloso, exactamente, es culpable o doloso. ¿Ok? y es lo que usted nos comenta. Culpable, o sea, culpable, se demuestra culpable a la persona cuando lo hace con la intención. Exactamente. Ajá, Cuando es por acción, cuando tú lo haces por acción, es porque lo estás haciendo premeditadamente, con toda la alevosía y ventaja. ujú. ¿Ok? Y cuando se hace por omisión, es cuando tú no quieres hacer las cosas. ¿Ok? Pero Fue entonces el doloso aquí, ¿dónde entra, profesor? el dolo, exactamente como lo dice, lo estás haciendo con todo la hazaña de querer hacer las cosas. ¿Ok? Doloso. Ah, muy bien. Exactamente. Ujú. Y, Muy bien, profesor. ¿vale? A- Profesor, a- a- Adelante, ajá, adelante. aquí nos está poniendo aquí conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Falta una, ¿no, profesor? Ahí, la Punible. primera que nos había dicho, la punible. Por eso, estamos hablando ahorita de culpable. Ajá. Vamos a punible ahora. Ah, muy bien. Sí. ¿Ok? Por eso estábamos viendo ahorita que es una conducta típica. Primero vamos a hacer una conducta, después viene típica. Ah, ya, profesor. Primero es la Y conducta. exactamente, para ver Ah, todo, muy bien. para empezar todo tiene que haber una conducta. Tiene que haber una conducta como tal. De ahí típica, antijurídica, culpable y punible. Sí, profesor. ¿Ok? Bien, entonces estábamos hablando de culpable. Tiene que haber una persona en sus 5 sentidos. ¿Para qué? Para que realmente tenga culpa esta persona. ¿Ok? Tú puedes cometer el delito ya sea de acción o de omisión, pero en tus 5 sentidos eres culpable. Hasta que se demuestre lo contrario, tú en ese momento eres culpable. ¿Cómo se le dice a los culpables, muchachos? Oiga, ¿ya vieron juicios orales? No, profesor. Me extraña que les hayan quitado esa, pero bueno, este, quién es el culpable? ¿Cómo le llamamos? Imputado. Acuérdense que no le podemos decir, es que él me robó, él es el asaltante, él es el violador. No, él es el imputado. ¿Ok? En ese momento, él es el imputado. El culpable es el imputado. ¿Por qué? Porque a lo mejor fue por omisión que le mató a la persona y todos sus familiares te llegan a ti a querer matar, ¿no? Pues espérame, o sea, me chocaron a mí, mi coche sin querer salió proyectado y no sé, se metió a la casa o se llevó a la persona que estaba en el semáforo. Yo no tengo la culpa. Ciertamente sí, en ese momento tengo la culpa de haber
asesinado a tu familiar, pero no fue porque yo haya querido. Estoy en mis 5 sentidos, sí, porque venía manejando, pero yo no tengo la culpa de haber atropellado a la persona. No fue mi intención. ¿Ok? Debemos de entender eso. ¿Ok, muchachos? Bien. Sí, Vamos. profesor. Le digo, ese es culpable. Entonces, en ese momento le vamos a llamar imputado. Así de fácil, le vamos a llamar imputado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no sabemos si realmente él realizó o no realizó la acción. Nada más sabemos que asesinó a la persona, pero no sabemos si realizó o no realizó la acción. ¿Ok? Punible. ¿Qué es lo que quiere decir que es punible? ¿Alguien tiene una idea? A ver, alguien que tenga No. una idea de lo que es la punibilidad. ¿No? Bien. Pues como el nombre lo dice, que es punible, que lo puedes tú, realmente tienes todos esos derechos para poder tú ejercer, ya sea si te cometieron a ti el delito, ese derecho tienes tú de ejercer todo una denuncia en contra de la persona, o si eres la persona, el victimario, también tienes todo ese derecho de tener una defensa. ¿Ok? Todos somos punibles. ¿Por qué? Porque todos tenemos ese derecho, tanto víctima como victimario, tenemos derecho a una buena defensa. Así seamos rateros, violadores, cualquiera, las leyes nos van a salvaguardar nuestros derechos humanos, nuestras garantías individuales. ¿Ok? Lo que les había comentado, nadie es culpable hasta que se demuestren los hechos. ¿Ok? Todos tenemos esa manera, esa punibilidad de ejercer nuestro derecho a ser defendidos de la mejor manera. ¿Ok? Por eso se dice que es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Ok, muchachos? Profesor, Sí, se dice que la punibilidad es un elemento secundario del delito. exactamente lo que les estaba comentando, es un elemento secundario del delito. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros podemos, nosotros nos defendemos con eso. ¿Ok? Tenemos ese derecho nosotros. ¿Ok? ¿Cuál es el derecho que tenemos? Obvio, a la punibilidad, a ser defendidos de la manera correcta y no de la manera incorrecta. ¿Ok? Edilberto, Muy bien. Dígame, profesor. te doy tu calificación. Antes Sí, que profesor. fuiste con 9.2, Amparo, ¿verdad? Espérame tantito, déjame decirte en qué materia. En medios de impugnación, 9.2. Y en 9 en derecho bancario y bursátil. ¿Vale? 9. Gracias, profesor. 9.9.2. Esas son sus calificaciones. Posteriormente les voy a estar dando las otras. Sí, Bien, profesor. vamos a estar viendo al ratito, como a las 2 de la tarde, una materia fiscal. Hay que echarle muchas ganas ahí porque la verdad sí es un poquito pesada esa materia y si no ponemos atención, pues sí se nos va a perder. ¿Ok? En esa sí hay que echarle todas las ganas del mundo, muchachos. Bien, nos quedamos con el delito, que es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Vamos a seguir con la pena y con medidas de seguridad la siguiente clase. ¿Ok? Para que vayamos viendo todos estos. Vamos a ir desglosando cada una de ellas. ¿Ok? Ahorita, fíjense, nada más pudimos ver el delito. Nada más vimos una sola diapositiva y casi la mayoría de la clase se nos fue en el delito. ¿Ok? Vamos a ver pena y medidas de seguridad para seguir nuestro tema. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Ninguna, profesor? Todo está bien. Vientos. Entonces, esperemos que al rato se conecten
más los muchachos para que platique con ustedes un ratito, ¿vale? Sí, profesor. Sí, Porque acuérdense que necesitamos ya empezar a platicar referente a lo del proyecto. Yo creo que del proyecto bancario lo vamos a dejar al lado, fiscal también lo vamos a dejar a un lado y nos vamos a ir y vamos a hacer nuestro proyecto, yo creo que de materia penal o de medios de impugnación. Ok, vamos a ver de cuál de esas materias vemos el proyecto, ¿no? Como ven. claro que sí, profesor. Sí, Entonces, de acuerdo. nosotros tenemos clase hasta las 2:10, ¿verdad? A las 2:10 exactamente con derecho fiscal. Muy bien, profesor. ¿Sale? Sí, Bien, muchachos, ¿alguna pregunta? Ninguna, profesor, gracias. Nos vemos en un ratito. Que tengan bonito día. Gracias, igualmente. igualmente. Hasta luego.